lo que es sistema de costos históricos por procesos. Bueno, si bien ya hemos visto lo que es sistema de costos históricos por órdenes, donde puedes producir varios productos, ahora lo que vamos a ver son sistemas de costos por procesos, donde solo se fabrica un producto. O sea, es toda una empresa diseñada en su infraestructura para fabricar un tipo de producto y que se especializa solo en la fabricación de un tipo de producto. Y al ser un solo tipo de producto, ese producto se fabrica en grandes cantidades todo el tiempo. Es una producción continua todo el tiempo. 24 horas de producción de lo mismo. Un ejemplo muy común es la cervecería, por ejemplo. ¿Sí? La cervecería es un tipo de empresa que fabrica un solo tipo de producto, que es cerveza. Puede ser de distintos tamaños, distinto grado alcohólico, lo que uno quiera. Pero al final es cerveza. Entonces, lo que hace es, todo el tiempo fabrica cerveza. Si lo comparamos con otro tipo de empresa, que es por órdenes, podemos poner, por ejemplo, PIL. PIL puede producir queso, como puede producir yogur, leche en polvo, mantequilla, que son productos muy distintos uno de otro. Tienen distintos sabores, colores, tamaños, materiales y precios. Entonces, ahí viene una comparativa, ¿no? Empresa por órdenes fabrica varios productos, empresas por procesos fabrican un solo tipo de producto. Y eso es lo que hay que tener primero muy claro. Entonces, lo que vamos a ver es el sistema para ese tipo de empresas que tienen un solo tipo de producto y lo fabrican en grandes cantidades. Porque el sistema para fabricar varios productos ya lo hemos visto. Productos en pocas cantidades o en variadas cantidades son órdenes. Pero si uno va a poner una empresa para fabricar en grandes cantidades, entonces tiene que aplicar procesos. Si es que se especializa en un solo producto. Ahora, este sistema de costos históricos por procesos tiene su parte conceptual que vamos a ir viendo. Nos dice, básicamente, que es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos. Ahí vamos viéndolo por partes. Cuando nos dice que es un sistema, ¿sí? Cuando nos habla de que es un sistema es un conjunto de varios elementos relacionados entre sí. Por eso hablamos de sistema nervioso, el sistema de un programa, que es un conjunto de varias partes fusionadas. Entonces, acá cuando decimos sistema, hablamos de un conjunto de elementos relacionados. ¿Sí? Cuando hablamos de costo, pues no hay donde perderse. Es la suma de pagos realizados por la empresa para la fabricación de un producto. Entonces, el sistema está enfocado en esos pagos que realizamos para fabricación de un producto. Cuando habla de procesos, se refiere a un conjunto de tareas y procedimientos requeridos para efectuar la elaboración del bien. O sea, una serie de pasos necesarios para fabricar el bien. Y cuando nos habla de históricos, nos habla de que tiene que ser con información real. Tiene que manejarse la información real para obtener la información. Entonces, el concepto toma sentido cuando conoce uno su descomposición. Conjunto de partes para obtener el costo en empresas que fabrican por etapas con información real. De ahí viene que el concepto dice, ¿qué es un sistema de costos por procesos históricos? Nos dice, es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos, eso es la parte del sistema, empleados para determinar el costo. Eso es el concepto de costos. Empleados para determinar el costo unitario. En sus diversas etapas o procesos. Ese es proceso. Basado en información real acumulada. Entonces, como pueden ver, el concepto de costo simplemente hay que entenderlo desde el punto de vista desglosado.
Es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos enfocados en la obtención del costo unitario en sus diversas etapas de producción basado en la información real. Entonces, ¿qué es la clave de esto? Lo que vamos a calcular, lo que nos interesa a nosotros es cuántas etapas de producción tiene, es decir, cuántos procesos son, porque puede ser uno o pueden ser varios. La diferencia es que en cada proceso o en cada etapa tenemos que determinar costo. Si se acuerdan en órdenes, si estaba terminado, tenía costo. Si no estaba terminado, no tiene costo, ni siquiera se vende. Acá, no importa si está terminado o no, tenemos que calcular su costo, porque es un solo producto. Ahora, lo que no está terminado no se va a vender, pero sí tenemos que saber cuánto nos ha costado ese producto por cada etapa. Eso es lo que vamos a ir viendo entonces acá. A ver, vamos por partes. Ya hemos visto el concepto. Veamos qué ventajas y desventajas tiene el sistema. Entre las ventajas que tiene, vamos a ir viendo, nos dice que un sistema de costos por proceso es simple y económico por cada proceso. Es simple y económico. Al ser un solo producto, eso nos facilita el control. Porque vamos a calcular el costo de un solo producto. No es como en el anterior que va a ser OP1, OP2, OP3, OP4, OP5. Pero en vez de OPs, aquí se llama proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5. Cambia la denominación, pero sigue siendo un solo producto. Una ventaja es que es eso, es más económico porque es un solo producto y se puede calcular por cada proceso. Los costos tienen que ser promediados para facilitar su evaluación. ¿Qué es una evaluación? Darle valor. Valuar es dar valor. Es decir, tengo 10 libros. ¿Cuánto vale? Cada libro 100 pesos. Entonces, 10 por 100, 1000. Eso es una evaluación. Darle valor a unos bienes. Entonces, lo que me dice acá, los costos son promediados para facilitar la evaluación, la valoración de los bienes. Otra ventaja, dice, facilita la determinación del precio de venta facturado. Claro, si calculamos el costo, nos va a facilitar la determinación del precio. Sus ventajas. Sus desventajas. A ver, dentro de las desventajas que tenemos, en este caso, nos dice, que el costo obtenido se determina al final de la producción. No puedo calcular el costo de forma anticipada, que tengo que esperar hasta el final del periodo para calcular el costo. Eso también se hace en órdenes, por si acaso. Eso es una desventaja de los sistemas de costos históricos en este caso, que hay que esperar la información. Nos dice que el costo promedio no es preciso para el análisis, evaluación y control. Claro, como hace rato nos decía, tenemos que hacer un promedio, pues eso se vuelve desventaja en el sentido de que al ser un promedio no es un dato preciso, pero es mejor a nada. Es mejor a nada tener un dato un poco preciso con un pequeño margen de error, pero peor es no tenerlo. Aunque dice, es una desventaja, si no lo calculas bien es una desventaja, ¿no? Porque no va a ser preciso, no facilita el análisis, la evaluación y el control, no nos va a servir de mucho. Pero eso depende cómo uno determina. Otra desventaja, dice, un error en el costo de un proceso afecta a los otros procesos posteriores. Si yo me equivoco en la etapa 1, ya afecta directamente a la etapa 2, 3 y 4. Depende cuántas etapas tenga de producción. O sea, tengo que ver cuántas etapas tiene. Y según eso, no tengo que equivocarme en las primeras etapas porque va a afectar a todo lo demás. Es una secuencia de errores. Esa es una desventaja, ¿no? En cambio, en órdenes, si te has equivocado en la, ¿cómo era? En la orden 1, ya la orden 1 está con error, pero la orden 2 es otra cosa. No le va a afectar a la orden 2 porque es otro producto, ni a la orden 3 porque es otro producto.
Acá, al ser un solo producto, un error en una etapa me afecta a toda la producción. Otra desventaja dice, el costo por proceso no evalúa la eficiencia de los trabajadores. Es decir, cada proceso es distinto. A ver, vamos a definir qué es un proceso. Ejemplo, si hablaríamos de fabricación de pan, tendríamos proceso 1, amasado. Proceso 2, moldeado de la masa. Proceso 3, horneado de la masa. Listo. Ya tendríamos, ¿cuántos procesos? 3 procesos. A eso se refiere. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un solo producto, pan. Entonces, a eso se refiere con el costo de un proceso, o sea, el costo de amasar, no evalúa la eficiencia de lo que puede ocurrir en los otros procesos, en moldear y hornear. O sea, si en un proceso soy muy eficiente, no significa que en todo soy eficiente. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice que es una desventaja. Al ser diferentes etapas de producción, no puedo evaluar la eficiencia de los trabajadores al tener una etapa buena. O sea, no puedo pasarme en una etapa y decir todo está bien, sino todas las etapas tienen que estar bien. A ver, ¿alguna consulta, duda que quieran que se aclare sobre las ventajas y desventajas o el concepto? ¿Hasta ahí? Obviamente vamos a ir entrando más y más en la teoría. Aquí tenemos otra pequeña ramificación de las características. A ver, con esto se va a ir entendiendo un poco más a lo que nos referimos. ¿Cuáles son las características de las empresas que trabajan con este tipo de sistemas por procesos? A ver, ¿cuál es la característica de los sistemas por procesos? Veamos. Primera característica dice, se utiliza en empresas de producción masiva y continua. Lo que decía un principio. Si fabricas un solo producto y has construido toda una empresa para fabricar un solo producto, tiene que ser un producto que se vende en grandes cantidades. Por ende, se tienen que producir en grandes cantidades, producción masiva. Y continua se refiere a todo el día. Turno mañana, turno tarde, turno noche. Turno mañana, turno tarde, turno noche, producen lo mismo. Ejemplo de empresas que trabajan de esta forma. Las empresas que fabrican gaseosas. Por mucho que pareciera que fueran diferentes productos, por decir, una Coca-Cola versus Fanta versus Sprite o versus sus jugos. Bueno, los jugos por si acaso son otra sección, pero hablamos de gaseosas o Pepsi, 7-Up y demás. Eso es las empresas que fabrican gaseosas, que se dedican solo a la producción de gaseosas. La cervecería, las fábricas de cemento, por ejemplo. La fábrica de cemento, ¿qué produce? Solo cemento. ¿Y será que produce solo una semana y luego descansa? No, produce todo el tiempo. Porque construyes una empresa de fabricación de cemento para que todo el tiempo esté produciendo lo mismo. Entonces, una de las características es esa, ¿no? Que se utilizan empresas de producción masiva y continua. Si la producción no es masiva y continua, no es procesos. Otra característica, dice que se aplica para productos homogéneos o productos que son iguales. Lo que decía hace un momento, gaseosa Coca-Cola versus gaseosa Fanta, ¿es lo mismo? En sabor, no. Quizá en precio tampoco, pero sigue siendo gaseosa. O sea, el proceso de fabricación de la gaseosa es el mismo. Lo que varía son quizás las preparaciones en cierta forma, algo, pero sigue siendo el mismo proceso de fabricación. La saborización, las mezclas, puede variar, pero sigue siendo el mismo proceso productivo. Las empresas de cerámica también aplicarían, ¿no? Dice, ahí. Si fabrican específicamente cerámica, sí, claro que sí, entraría. Por mucho que tenga otros tipos de diseños, tamaños y demás, entraría. Y además, ojo, dijimos, un requisito es que su producción sea masiva y continua.
A ver, alguien me decía, por ejemplo, una carpintería puede ser por procesos. Yo digo, no. Una ladrillera es por procesos. Cuando a mí me defienden un proyecto de eso, les digo, no, no es por procesos. ¿Por qué? Solo produce ladrillos. Estoy de acuerdo. Cumple un requisito. Su producción es de un solo tipo. Su producción es homogénea. Está bien. Pero pregunta, ¿su producción es continua, masiva? ¿Es masiva y continua? No, fabricamos cada cierto tiempo, luego hay que volver a cargar el horno. O sea, no es pausada. Entonces no es procesos. Todo el tiempo tendrías que estar, pues, es como decir, tendrías que construir un área para solamente preparación del barro, otra área para solamente secado del barro, otra área para horneado del barro. Cuando terminas de hacer la primera tanda, vuelves a empezar otra. Terminas esa, vuelves a empezar otra. Eso es procesos. No decir voy a hacer 20,000, termino los 20,000, los vendo y luego otros 20,000 de aquí al otro mes o a la otra semana. Ahí hay interrupción, no es continuo, deja de ser procesos, se vuelve órdenes. ¿Una chocolatería aplicaría, Lisa? Tal vez. Estoy de acuerdo en que fabrica chocolate, pero ¿sabes cuál es la característica? Está bien, la producción homogénea está bien, pero el detalle es que esa chocolatería tendría que trabajar, producir en grandes cantidades. Digamos que estamos hablando de Hershey, que es una empresa alemana de chocolate que produce masivamente. Totalmente, entonces sí, porque tiene un área, por decir, de preparación de chocolate, otra área de mezcla, digamos, otra área de dosificado y otra área de empaque. Y todo el tiempo que hacen en esas áreas, unos preparan todo el tiempo, preparación, 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 otros dosificación, dosificación, dosificación y otros empaque, empaque, empaque. ¿Entiendes? O sea, todo el tiempo se dedican a eso. La continuidad lo vuelve procesos. A ver, la otra característica, pues vamos a ir afinando más las características. Dice, la producción es complementaria a medida que avanzan los procesos. A ver, acá se va a entender mejor. Bueno, lo que habíamos mencionado. Etapa 1, amasado. Etapa 2, moldeado. Etapa 3, horneado. No puedo moldear si antes no he hecho ¿qué? El amasado. No puedo hornear si antes no está moldeado. Peor, si antes no ha sido amasado. Entonces no puede saltarse de amasado a horneado. ¿No es cierto? No puede hacer ese salto. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿A qué se refiere que tiene que ser producción complementaria? Primero hago el amasado, ya tengo ahí la masa, luego pasa a moldeado, esta masa lo fracciono en pequeños trozos, cuadrados si quieren, digamos que es bizcocho esta masa, y luego horneo estos bizcochos, que pasan al área de horneado. Se complementa, sí. Si quiero bizcochos, es un proceso secuencial y complementario. A medida que avanza el proceso, se complementa y se perfecciona el producto. Eso es lo que genera una de sus características. Dice que su producción es complementaria a medida que avanza. Es decir, a medida que va avanzando, se va perfeccionando el producto, se va complementando, va mejorando el producto. Pero eso ocurre en todos, estoy de acuerdo, no solo en procesos, también en órdenes pasa lo mismo. Pero es una característica. Vamos a ir viendo que tiene otras características. ¿Cómo cuáles? Pongamos, el amasado me ha costado 100 bolivianos. Entonces, si la masa lo transfiero al área de moldeado, que es la etapa 2, esta masa ¿con qué costo ha ingresado? Ya ha ingresado con 100, porque amasar me ha costado 100. En moldeado, ¿cuánto lo voy a aumentar? 200. Entonces, la masa ya moldeada me va a costar en total 300. 100 corresponde a amasado y 200 corresponde a moldeado. Por ende, cuando termine de moldear, ya estos productos estén moldeados, ¿cuánto es su costo hasta ahí? 300.
Es decir, el costo se va acumulando a medida que el producto se va perfeccionando o se va transformando. Ahora, si lo paso a horneado, digamos que en horneado tengo que invertir 250 bolivianos más. Entonces, eso más se va a sumar aquí. El costo es, dice, acumulativo. En cada proceso se va acumulando costo. Cosa bien rara. ¿Eso también hace órdenes? Sí. Pero vamos a ir viendo que aquí hay un dato. A ver. Otra característica dice que los costos unitarios se determinan por departamento. Ah, ya. O sea, no tengo que decir el costo unitario del producto final, como en órdenes. No. Tengo que decir cuánto te ha costado el amasado. 100. ¿Cuánto es su costo unitario del amasado entonces? O sea que tengo que calcular el costo unitario del amasado, sí. ¿Cuántas unidades saldría aquí? Tienes que sacar su costo unitario. En moldeado, ¿cuánto estás procesando? ¿Cuánto es su costo unitario? De horneado. Pero el producto no está terminado. Estoy de acuerdo, no está terminado. Pero igual hay que sacar un costo unitario. ¿De qué? Ahí viene la siguiente característica. Y aquí se va a entender por qué sacamos. Porque tenemos que calcular la producción equivalente del producto. Es decir, aunque no esté terminado, tenemos que calcular a cuánto equivale el amasado en productos terminados. A ver, ¿no se entiende eso? Pues veamos un ejemplo, porque si esta es la clave de procesos. Dice, se debe determinar una cantidad equivalente para calcular el costo unitario. Y yo dije hace un momento, el amasado es cuando tienes una masa. ¿Sí? Pero aquí lo que me está diciendo es que determine a cuántos productos terminados equivale esa masa. ¿Y cómo calculo eso? Pues eso es lo que vamos a ver en este ejemplo. A ver, aquí tenemos un ejemplo de lo que es producción equivalente. ¿Sí? Vamos a construirlo de esta forma. Ahora voy a borrar esto. Ya. Pongamos, yo tengo 5 productos. Un producto que está completamente terminado, un producto que está a un 80% de acabado, un producto que está a 75%, otro producto que está a 45% y otro producto que está al 40%. Más o menos eso es lo que tengo que hacer. En el amasado digo cuánto por ciento equivale con respecto a producto terminado. Es decir, cuánto por ciento equivale su avance respecto a un producto terminado. A ver, vamos a ir entrando en porcentajes. Si una silla terminada es el 100%, ¿cuánto por ciento será una silla que está apenas en la cuarta parte de avance? ¿Cuánto por ciento equivaldrá eso? 25%. Exactamente. Entonces, pongamos esto. Si tú tienes que hacer amasado, moldeado y horneado 3 etapas, en la tercera etapa completas el 100%. Si solo está amasado, ¿cuánto por ciento será de avance? Son 3 etapas. Cuando terminas de hornear está al 100%. 33.33. 33. Correcto. O sea, eso es lo que me está pidiendo, que calcule el porcentaje de avance del producto en cada etapa. Y si estuviera terminado de moldear, ¿qué grado de avance tendría? Acabo de terminar de moldear y recién voy a mandar a hornear. ¿Con qué porcentaje ya estaría si termino de moldear? 66.66. Eso es producción equivalente. Determinar el porcentaje del producto según el avance que tenga. Ahora, eso es lo que me pide.
producción equivalente, me dice, tengo que calcular la producción equivalente de una producción. Ya, aquí tengo 5 productos. 1 a 40, 45, 75, 80 y 100. El de 100 está fácil porque ya está terminado. Pero veamos lo siguiente. A ver, ¿cuántos productos en total tengo aquí? 5. Yo tengo 5 productos o 5 unidades brutas. 5 productos ya empezados. Eso se llama cantidad bruta de producción. O si quieren, volumen de producción. 5 serán los porcentajes. ¿Cuántas unidades has empezado? 1, 2, 3, 4, 5. Sin importar qué grado de avance está, he empezado 5. ¿Vale? ¿Qué se llama eso? Cantidad bruta. O volumen de producción. Ah, ya. Entonces, tienes 5 botellas en la realidad. Sí. ¿Con qué grados de avance? 40, 45, 75, 80 y 100. Ahora, si yo te pregunto, a ver, es sencillo. Si yo tengo 2 medios vasos, mi cantidad bruta son 2 vasos. Pero pregunto, ¿a cuántos vasos llenos equivale esos 2 medios vasos? ¿A un? ¿A un vaso? Eso es la cantidad equivalente. 2 medios vasos es mi cantidad bruta, es decir, existen 2 vasos en físico, pero no están completos, están a mitades. Eso es lo real. Eso es mi volumen real. Pero, ¿qué es mi producción equivalente? Es decir, mi volumen equivalente. Transformarlos a producto terminado, es decir, ¿a cuánto equivaldrían si estuvieran terminados? A un vaso lleno. Entonces, ¿qué es una cantidad equivalente? Simplemente es una conversión numérica de productos en proceso a su equivalente en productos terminados. Lo que significa que tengo que hacer lo siguiente. A ver aquí. Tenemos 5 vasos. Lo real. Con distintos grados de avance, pero son 5 botellas, perdón. 5 botellas. Ahora, sus porcentajes suman 340. ¿A cuántas botellas llenas equivale eso? 1, 2, 3 botellas llenas. Y una cuarta botella con un 40%. ¿Qué es esto? Producción equivalente. Esa es la producción equivalente. Pregunto, ¿existen estas 4 botellas así con 3 botellas llenas y una con 40%? La respuesta es sí o no. No. No existe físicamente, pero eso es lo que equivale estas 5 que sí existen en la realidad. Entonces, una producción equivalente simplemente es convertir unidades con avance a su equivalente en productos terminados. Al final, ¿para qué me sirve hacer esto? Porque aquí digo, tengo 5 botellas con 10 porcentajes y aquí tengo, es como si tuviera 3 botellas y una cuarta botella con un 40%. Tienen el mismo grado de avance, estoy de acuerdo, suman lo mismo, está bien. Pero ¿saben para qué sirve esto? Para calcular el costo. A ver, voy a poner un ejemplo. Un producto lleno vale 22.25. Eso es lo que vale un producto lleno. Ahora, si el producto está al 80%, ¿cuánto vale? Porque lleno es 22.25. 22 bolivianos con 25. ¿Y al 80% cuánto será? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 22.25 lleno por el 80%, ¿no es cierto? Sí. 17.80. Sí. Y el tercer producto que está a un 75%, o sea que tengo que calcular 22.25 por 75%, ¿no es cierto? 16,68. 69. Ya, eso. El otro, que está al 45%, 22.25 por 45. 10,01. 10,01. Y el último, 22.25 por 40%, 8.90. Entonces, las 5 botellas que en realidad equivale, valor total es 75.65, su costo invertido. Lo que se ha invertido es 75.65.
con distintos grados de avance. Pero vean que me he complicado haciendo la evaluación de esto. O sea, darle valor uno por uno con distintos porcentajes es complicado. Para eso hacemos producción equivalente. Una botella llena, ¿cuánto vale? 22.25. Entonces, 3 botellas llenas serían 3 veces 22.25, multiplicar por 3. Y solo de uno sacaría el 40%. ¿Es lo mismo o no? Sí. Pero ¿cuál ha sido más fácil de calcular el costo? ¿El volumen real o el volumen equivalente? El volumen equivalente. El equivalente. Para eso sirve la cantidad equivalente. Entonces, el amasado podemos convertirlo a cuánto equivaldría si estuviera terminado según su avance. Y sí podríamos calcular el costo unitario. Eso es lo que vamos a hacer en producción equivalente. Vamos a convertir cantidades con ciertos grados de avance a su equivalente en productos terminados. Pero aquí, este ejemplo solamente es para que me entiendan qué es una cantidad bruta y qué es una cantidad equivalente. ¿Sí? La cantidad bruta aquí son 5 unidades. Pero acá, la cantidad equivalente, eso equivale a 3.4 unidades equivalentes. ¿Existen esos? No existen. En físico no, pero en números sí tengo que calcular a cuánto equivale para facilitarme la valoración de eso. Y eso es lo que vamos a hacer en producción equivalente. Entonces, repito, es un tema interesante. Y solo estamos en una característica. Aún nos falta ver sus diferentes tipos de producción. Entonces, hay mucho por ver todavía. Vamos a continuar viendo sus procesos secuenciales paralelos. ¿Cómo es un proceso secuencial, un proceso paralelo? Vamos a ir viendo el esquema. Entender la primera parte de este tema suele ser así. Me toma entre 2 hasta 3 clases. Pero cuando ya lo entienden, he visto que lo han hecho de forma muy fácil. Por eso prefiero tomarme mi tiempo en explicar esto paso a paso. Vamos a ir entrando a hacer ejercicios paso a paso. Cuando ya lo tengan hecho, van a ver que esto es más fácil. ¿Sí? Está bien, Luis. Está bien, Luis. Sus prácticas de estos. Ya. Estos prácticas sí son un poquito más largos, pero por ahora nos ocuparemos de las otras. Las que tenemos. Ya sé, ¿verdad? Ya, entonces, producción equivalente, esa era la parte importante. Un volumen de producción. ¿Y qué es una producción equivalente? La producción equivalente simplemente es una cantidad que nosotros convertimos, ¿no? Del volumen real lo convertimos a una cantidad que nos va a facilitar la evaluación. Nada más que eso. Nos facilita la evaluación. Porque si lo hiciéramos del volumen bruto, sería complicado. Imagínate hacer esto con 10.000 unidades. Complicado. Entonces, mejor sacar su equivalente. Eso es lo que vamos a calcular. De un volumen que les voy a dar, vamos a calcular su producción equivalente. Y es igualito. Solo es convertir los porcentajes. Ya vamos a ir viendo ejemplos. ¿Alguna consulta más para ir terminando? No, Luis, no por ahora. Ya. Por ahora, entonces, el lunes retomamos con el avance y si hay dudas, vamos a definir si va a ser en la segunda parte o en la tercera parte de las dudas. Depende de qué dudas hay también. ¿Correcto? Perfecto, Luis. Muchas gracias. ¿Listo? Está bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.